Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video excepcional, un video importante. ¿Para qué? Para que te libere del daño, para que te libere de la brujería, lo que es en su totalidad. Los implementos que vamos a usar es muy sencillo, los elementos es muy sencillo. Agua natural, agua neutra y un vaso de cristal. Ahora te voy a enseñar los pasos, pero antes de esto te voy a decir por qué utilizamos agua. El agua es fuente de vida, cariño. Nosotros, durante 9 meses o algunos de repente menos, hemos estado protegidos en una bolsa lleno de agua, ¿vale? Entonces el agua también es vida. Si no existiera agua, pues simplemente nosotros no estuviéramos ahora interactuando. El agua también, nuestro cuerpo está constituido, lo que es en un porcentaje muy alto, de agua, cariño, ¿vale? No vais a pensar que todo es sólido, es agua. El agua también es buen conductor de energía. El agua, lo que es en la parte del tarot, lo que es en la parte de las energías, nos hablan con la conexión de la parte espiritual, ¿vale? El agua también representa lo que es sentimientos. Y dependiendo de los sueños, el agua, si el agua es turbia, nos hablan de enfermedad. Si el agua es limpia, nos hablan de vida. Si el agua es turquesa, nos hablan de abundancia, nos hablan de felicidad. Si tú ves salir del agua un pez enorme dorado, nos están diciendo que tu futuro económico cambia, te viene lo que es el dinero, ¿vale? Tiene mucho significado lo que es el agua. Es muy importante que tú sepas los conceptos. El otro punto, cuando vas a hacer este ritual, es muy importante y que por favor no te olvides, no te olvides. Tienes que hacerlo todo con la mano derecha, porque la mano derecha es vida, la mano derecha es amor. La mano izquierda está simbolizado lo que es en la parte negativa, siempre con la mano derecha, ¿vale? Yo no sé si vosotros de repente tienen familiares, quizás de repente como ejemplo en los Andes de Latinoamérica, o tus abuelos, tus bisabuelas, en algún momento de repente te lo han dicho, oye, ten cuidado, yo siento que esta persona no te lleva, yo siento que esta persona te envidia, recíbelo las cosas con la mano izquierda. Porque la mano izquierda, si esta persona te quiere dar de repente algún tipo de daño, un trabajo como la brujería, porque muchas veces te lo dan por la boca, escucha, muchas veces te lo dan por la boca, ¿para qué? Para que tú te enfermes, para que tú te vayas secando lentamente, para que te venga lo que es cualquier enfermedad. Muchas veces, a lo mejor tú nunca sabes quién te viene a ofrecer un plato de comida y dentro tiene lo que es maldad. Entonces, recíbelo con la mano izquierda. Verás que esa persona que te está haciendo algo se va a sorprender. Es así. Esto es de cajón, cariño, ¿vale? Entonces, es muy importante que tú sepas los conceptos también. El agua, nosotros para poder liberarnos lo que es del pecado capital, que nacemos ya con un pecado capital, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarnos. ¿Y qué elemento es? El agua. ¿El agua nos sirve para qué? Para bautizarnos, ¿vale? Entonces, es muy importante que tú sepas. Entonces, lo que tú vas a hacer, yo voy a tocar todo lo que es con la mano derecha, lo que es el cristal. Lo vas a llenar más o menos lo que es, que falte como 2 dedos para llenar lo que es el vaso, ¿vale? Que falte como 2 dedos. Entonces, lo que tú vas a hacer una vez que lo has llenado, también vas a coger lo que es tu depósito de agua con la mano derecha. Todo con la mano derecha, por favor. Todo con la mano derecha, ¿vale? Al menos haz un esfuerzo. Una vez que tú has tenido esto, hay dos rituales. Uno, supongamos el daño, la brujería no es tan fuerte, te voy a enseñar un ritual que lo vamos a hacer aquí. El otro ritual vas a tener que hacerlo en otro lugar, que te voy a decir dónde, ¿vale? Pero también está relacionado con el agua. Entonces, yo tengo aquí lo que es el vaso de cristal. Entonces, lo que vamos a hacer es dos tipos de oración. Yo lo tengo apuntado. ¿Ves cómo trato de agarrar lo que es con la mano derecha todas? Voy a dictar primero lo que es la primera oración, apúntalo, si es posible retrocede, da igual, pero apúntalo, ¿vale? Luego que dicte lo que es la primera oración, me voy a beber las 3/4 partes del agua. Voy a dejar lo que es más o menos un poquito, como 2 dedos de agua, al final, para cerrar con la última oración, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo que es la primera oración. Escucha. Primer recital. Bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Dios del universo, que todo fue hecho por su palabra. Entonces lo que vas a hacer ahora,
coges el agua y te bebes las 3/4 partes, lo que voy a hacer yo para purificarme. Muy bien, ya está. Mira, mira lo que he dejado aquí. He dejado lo que es 1/4 parte del agua. Una vez que he hecho esto, voy a hacer lo que es el segundo recital. Apúntalo, ¿vale? Si es posible, pon pausa. Da igual. El segundo recital es un poco más largo. Yo lo estoy haciendo también para purificarme. Escucha. Bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del universo, creador de numerosos seres vivientes y sus necesidades, por todo lo que has creado para mantener con ello viva el alma de todos los seres vivientes, bendito eres tú que vivifica los mundos. Te vuelvo a repetir el recital. Bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del universo, creador de numerosos seres vivientes y sus necesidades, porque todo lo que has creado para mantener con ello viva el alma de todos los seres vivientes, bendito eres tú que vivifica los mundos. Una vez que has hecho esta última oración, te bebes lo que es la parte final del agua. Muy bien. Y esto, cariño, hazlo con fe, porque te va a liberar de todo mal. Tú no sabes cuántas veces he intentado hacer este video. Estoy lleno de agua. Las energías no querían que te entregue esto. Entonces, si de repente el daño que te han hecho es muy fuerte, lo que vas a hacer, vas a buscar aguas vivas. Richard, ¿por qué aguas vivas? Esta agua es agua tratada, es agua de una botella, es agua de un grifo. Yo vivo lo que es en una ciudad, vivo en Barcelona. Tendría que irme a buscar aguas vivas, yo qué sé, en un campamento, en un manantial, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces lo que tú vas a hacer, si vives en una ciudad, tendrás que buscar un sitio donde existan ríos de agua limpia, manantiales, que no sea agua estancada. No, agua estancada no, ¿vale? Si es de una cordillera, perfecto. Y lo que vas a hacer el mismo procedimiento, con el mismo recital, te llevas tu copita de cristal si es posible y haces el mismo procedimiento. Y si pudieras sumergirte en las aguas, haciendo este ritual con tu vasito, ¿vale? Bebiendo una vez que has terminado de beber el agua viva de ese manantial, de ese río, da igual, entonces te sumerges en esa agua como si te volvieras a bautizar y verás, cariño, que te vas a liberar de todo mal, pero hazlo con fe, porque si tú no lo haces con fe, pues simplemente todo esto se pierde. Es como si yo estuviera hablando lo que es en vano. Espero que esto te ayude de corazón, cariño. Hay un video que también lo voy a poner como recomendación, que es la limpieza del huevo. Si a lo mejor me dice Richard, me gustaría saber en concreto si tengo o no. Haz lo que es la limpieza del huevo. En ese video vas a ver todos los pasos, pero si tú ves picos invertidos, tienes daño, ¿vale? Unos piquitos que salen para arriba con una burbujita, si tú lo ves invertido, tienes daño. Si ves como un manto que cubre, como si fuera un manto de seda, también tienes daño. Si ves que el agua empieza a oler mal o simplemente de repente el huevo se oscurece, también tienes daño. Y dependiendo de las figuras que también salgan ahí, también es daño. Es muy importante que tú aprendas todo esto para que te protejas. Yo te doy muchos tics. Este tic, este enlace de magia con el nombre de Dios sobre todo es muy importante. Cada vez que tú te sientas que algo te amenaza, di, la sangre de Cristo tiene poder. Es muy importante también esa frase si tú tienes pesadillas constantes. Ah, algo más que te tengo que decir. Es muy importante. Me estaba olvidando. Si a lo mejor de repente tú vives en una ciudad o vives en un pueblo pero alejado de la parte salvaje, ¿vale? De los animales del bosque. Y tú encuentras en tu casa de repente un sapo o una rana o un animal exótico, tenlo por seguro que a ti te están haciendo lo que es daño, especialmente los sapos y las ranas. No se te ocurra matar ese animal, no se te ocurra, cariño, por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese eres tú, esa es tu energía. Si tú lo haces, cariño, te estás condenando, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer es tratar de rescatar ese animal con ayuda de alguien o tú si tienes miedo o otra persona, entonces lo liberas lo que es
en el campo libre, que se vaya en el campo libre, pero por tus manos no va a morir, ni por las personas de tu entorno. Jamás, jamás hagas esto porque te vas a estar condenando. Muchísimas gracias, me alegra que ha salido ya el video. Ha sido muy difícil, cariño, muy difícil. Bendiciones de corazón y te me cuidas.